Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y lleva también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda somostutorías.co, comillas, respeta, protege y comparte con tu compañero de estudio, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar los puntos de silla de una matriz. Los puntos de silla de una matriz vienen a ser entonces el máximo valor de una fila y el mínimo valor de una columna. Es decir, se sabe que una fila y una columna se intersectan en un valor. Si ese valor es el máximo de una fila y es el mínimo valor de esa columna, entonces eso será un punto de silla. Planteamos la solución en un programa de 23 líneas. En la línea 4 a una variable A le asignamos una lista con datos. Recuerde que en Python las listas representan matrices o vectores. En este caso vemos que es una lista con 4 conjuntos, cada conjunto con 5 valores. Es decir, esto representa una matriz de 4 filas por 5 columnas. Recuerde que una matriz es una estructura de datos estática, es decir, es espacio de memoria RAM que se usa temporalmente en la ejecución del programa. Es decir, acá estamos reservando espacio de memoria. En la línea 5 a una variable máximo filas le asignamos una lista con 4 valores. En este caso representa un vector de tamaño 4 que se inicializó con unos valores muy pequeños. Recuerde que cuando usted necesita hallar un mayor valor de un conjunto de datos, la variable mayor debe inicializarse en un valor muy pequeño. Y si usted necesita hallar un valor menor de un conjunto de datos, la variable menor debe inicializarse en un valor muy grande. Esto para garantizar que la variable se actualice. Es decir, si usted va a hallar un menor de un conjunto de datos e inicializa este valor en 0, puede darse el caso que todos los datos leídos sean positivos, por lo cual no se actualizará la variable menor y terminará mostrando que el menor es 0 cuando es falso. En la línea 6 vemos entonces que a la variable mínimo columnas le asigna una lista con 5 valores muy grandes. En este caso entonces representa también un vector de tamaño 5. Estas instrucciones, estas líneas de código 4, 5 y 6 terminan con punto y coma. Recuerde que en Python, si usted desea, no pone los puntos y coma. Entre las líneas 8 y 16 vemos una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso, en línea 8, vemos un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 0 hasta 3, es decir, 0 a 4 es el rango. Mire que en la semántica de un ciclo for en Python es distinta a la de otros lenguajes. En otros lenguajes, una variable controladora de un ciclo for tiene un valor de inicio, una condición de finalización y una variable de incremento o decremento. En Python se establece un rango. A partir de ese rango entonces Python va a saber esa variable del ciclo, dónde va a empezar, hasta dónde va a tomar datos. Y si no tiene un valor de incremento o decremento, entonces automáticamente se incrementa de 1 en 1. También cabe mirar entonces cómo se usan los ciclos for o los ciclos while o las sentencias condicionales en Python. Una vez se establezca el ciclo for, al finalizar entonces esta instrucción se deben de poner 2 puntos. Y todas aquellas líneas que pertenezcan al ciclo deben de llevar tabulación. Es decir, en Python se manejan bloques de código por tabulación y no por llaves. Eso quiere decir que las líneas de código que tengan tabulación con respecto a un ciclo, bien sea for o while o con respecto a una sentencia condicional, pertenecerán al ciclo o a la sentencia condicional. Entonces, dentro de este ciclo vemos en la línea 10 como el ciclo for, otro ciclo de variable controladora j que toma valores entre 0 a 4, es decir, se establece un rango de 0 a 5. Este ciclo de la línea 10 pertenece al ciclo de la línea 8 porque lleva una tabulación con respecto a ese ciclo. Mire que este ciclo también termina con 2 puntos, es decir, está siguiendo el modo de usar los ciclos en Python.
Y entre las líneas 12 a 13 vemos una sentencia condicional. Las sentencias condicionales, recuerde, permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso vemos la condicional de la línea 12 si lo que tiene el vector A en la matriz A en la posición IJ es mayor a lo que tiene el vector máximo filas en la posición I. Entonces, en caso de ser cierto, línea 13 al vector máximo filas en la posición I le va a asignar lo que tiene la matriz A en la posición IJ. Mire que la línea 13 tiene una tabulación con respecto a la condicional de la línea 12. Luego la línea 13 pertenece a la condicional. Eso quiere decir que cuando la condicional sea cierta va a entrar a la condicional y va a ejecutar la línea 13. La condicional también termina con dos puntos. Es decir, nuevamente repetimos, las condicionales y los ciclos tienen esa manera de usarse. Y se ahorra entonces el uso de llaves. Y entre las líneas 15 y 16 entonces vamos almacenando, llenando el vector de mínimo columnas con los permite buscar entonces el menor dato de las columnas. Por eso entonces línea 15, si lo que tiene la matriz A en la posición IJ es menor que mínimo columnas en la posición J, entonces línea 16 al vector mínimo columnas en la posición J le va a asignar lo que tiene la matriz A en la posición IJ. En la línea 18 vemos un ciclo for, dos ciclos for anidados. Mire que la línea 18 no lleva tabulación con respecto a ninguno de los dos ciclos anteriores, por eso este representa un ciclo aparte. Y Python cuando llegue a esta línea va a identificar que los ciclos anteriores ya fueron cerrados. Línea 18, variable controladora I del ciclo for toma valores de 0 a 3 y línea 20, variable controladora J del ciclo for que toma valores de 0 a 4, aunque el rango se establece con un valor de un dígito mayor. Dentro de estos ciclos entonces, en línea 22, la condicional, si máximo filas en la posición I es igual al vector mínimo columnas en la posición J, entonces en caso de ser cierto, imprime línea 23. Punto de silla en I, J. Mire el método print. El método print permite mostrar información por la consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, la suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si las variables no son de tipo string, debe hacerse un casting a string. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso las variables i y j son de tipo entero, luego hay que pasarlas a tipo string. Para pasarlas se hace el casting y el casting es simplemente encerrar la variable entre paréntesis y anteponer el tipo de dato al cual se va a pasar, en este caso a tipo string, luego la palabra str permite hacer el casting a string. Entonces mire que una vez llenos los vectores de máximo filas y mínimo columnas, lo que hay que hacer es comparar las respectivas posiciones. Si encuentra que los datos son iguales, entonces va a representar un punto de silla. Recuerde que la intersección de una fila y una columna, como es una intersección, es un mismo dato. Y si ese dato representa un máximo de una fila y un mínimo de una columna, es un punto de sillas. Como el vector máximo filas almacena los mayores datos de las filas, el vector mínimo columnas almacena los menores datos de las columnas, luego se comparan esos dos vectores. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita determinar los puntos de silla de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.